regreses hasta mí, dejar urgencias en tu boca, porque te traiga mi recuerdo entre caricias, una ausencia, porque despiertes en mis ojos, por si te pierdes algún día, tallar tus noches a mi antojo, por quedarme en tus pupilas, que si tú estás todo provocas, si hasta mi sombra enamoras, más me duele que te vayas. Dejar locuras en suspenso, tu cuerpo al mío al descubierto, es el motivo para volver. Ay, negrita linda, no te demores, agüita dulce de tu boquita pa'l alma embeber. Luego un cariñito muy suavecito, fueguito de ayer, pa' que no nos vean la noche escondiditos, está bien. Escondiditos, así están los tequis en la mañana de Palabra de Campo en Radio 10. Qué lindo escucharlos, qué buena música. Gracias DJ Tranquera por prepararnos esta música cada fin de semana. Y por supuesto gracias también a Lucas Giuliano y a Ariel Dinoco, nuestros operadores, nuestro equipo técnico, que siempre también está al pie del cañón para preparar, para poner en marcha el programa, para poner al aire el programa como hacemos cada fin de semana, cada sábado y domingo aquí en Palabra de Campo. Hablando de Palabra de Campo, en palabraDeCampo.com, algunas de las noticias que pueden repasar y leer. Una de ellas es sobre la yerba, y en un ratito vamos a hablar sobre este tema, porque aseguran que el precio de la materia prima de la yerba mate no debería influenciar en las góndolas. Vamos a hablar de eso. Se ha fijado un nuevo precio para la materia prima y en un rato les voy a contar qué va a pasar en las góndolas. ¿Esto en realidad se va a trasladar o no? Dicen que no, pero sí. Bueno, en un ratito se los vamos a contar. Otro de los temas que les anticipé en la apertura del programa está relacionado a las lluvias. Venimos con un panorama muy, pero muy complicado que en muchos casos ha impedido que pueda avanzar, por ejemplo, el cultivo del trigo, en otros casos el maíz temprano. ¿Y qué va a pasar con el maíz en general? Y con el maíz tardío hay muchos que sin duda se han pasado al maíz tardío, han preferido ir hacia otro escenario y otros directamente quizás se vayan para la soja, pero me parece que ese sin duda es uno de los temas de estos días, porque muchos productores siguen tomando decisiones por estas horas. Claro, las lluvias ahora y durante todo el trimestre próximo van a ser fundamentales, yo diría claves y determinantes para decidir los planteos en cada uno de los lotes. Fernando Guerra es coordinador de Agroservice Norte para KWS Argentina. Hola Fernando, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda, buen día. Hola Dani, buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Coincidís, yo decía que el tema climático va a ser fundamental. ¿Cómo estás viendo vos el panorama específicamente para el maíz? Coincido 100% y recién los tequis decían, ay agüita linda, no te demores. Tal cual. Creo que es el pedido de muchos productores. Estamos en un escenario que es un poco repetido del año pasado, es una niña que se está marcando, pero no va a ser igual porque es niño sobre niña. Eso nos hace, como bien decías, replantear nuestra estrategia, tomar decisiones, tener mucha más cintura que nunca y también afinado un poco los lápices para ver bien a dónde va a llegar nuestro maíz, si va a seguir siendo temprano y si va a pasar a tardío, y en tardío qué va a pasar. Eso es el interrogante. Claro, hace, una semana, 10 días, hubo una pequeña lluvia que fue recontra aprovechada, ¿o no? Sí, hubo un pulso que permitió sembrar y otro pulso que permitió ahí mantener un poquito emergiendo lo que teníamos. Esta semana también tuvimos otro pulso más en algunas zonas, pero son pulsos chicos que empiezan a dar carrera a esta siembra temprana y que también empiezan a generar un poco de esperanza, un poco de riesgo y también un poco de incertidumbre, porque hay gente que pregunta si es suficiente o no, claro. Si siembra o no siembra o cómo viene. Claro, tal cual. Y ahí es donde tenés que ver, qué estrategia tomás, si defensiva, si ofensiva. Parece que uno estuviera hablando de un equipo de fútbol, pero en realidad hay que hacerse este tipo de preguntas. Me imagino que es súper complejo dar consejos y asesorar en casos como este, donde tenés una sequía, como decías vos, sequía tras sequía tras sequía. Sí, es el momento de los planteos defensivos, sin duda.
El año pasado aprendimos mucho de eso, de manejar planteos que sean más conservadores, de por ahí ir a buscar esos pisos, asegurar los pisos, pero también siempre está la incertidumbre de si llueve, si puedo llegar a un techo. Entonces ahí es donde empezamos a jugar. Nosotros hablamos a través de genética, hablamos a través de maíz. Entonces la propuesta siempre es alinear la expectativa, ver qué ambiente vamos a tener, y si nuestra genética con un poco de agronomía nos permite recuperarnos o sobrevivir, por más que suene un poco catastrófico, pero si no llegar a mal puerto, sino tener siempre materia prima. Fernando, ¿cómo se ha evolucionado? O sea, ¿qué ha pasado genéticamente en el cultivo para decir, bueno, hemos mejorado y hoy por hoy estamos ante una mejor situación de cara a un año donde hay pocas lluvias? La genética, cuando nosotros la vemos desde KWS, tenemos nuestro programa de potencial y de estabilidad, así como también tenemos el programa sanitario, y lo que ha hecho ha sido explorar esos ambientes buscando estabilidad, es decir, podemos decirlo de alguna forma como asegurar el piso, que empiece a subir el piso. La genética permite que la planta tenga recursos para soportar algún nivel de sequía, para aprovechar mucho más los nutrientes, pero también siempre viene un gran aliado que es la agronomía. Y la agronomía es la estrategia que ponemos sobre la genética, claro, que habla mucho de la densidad a la que vamos a sembrar, la respuesta que puede tener el material, y eso solamente se puede hacer con un diálogo, o sea, entender bien cuál es la expectativa del productor y alinear con la oferta que nosotros tenemos de claro, rinde en genética. Claro. ¿Qué le sirve, digamos, qué negocio quiere encarar? Exacto, el productor? Son negocios diferentes. Nosotros claro, normalmente pensamos en maíz para grano, claro, y ahí podemos tener un nivel de rinde aceptable o malo, pero nosotros somos una empresa que también está en silo, y ahí se pone mucho más seria claro, el análisis de la situación, porque el rinde puede ser menos, pero las vacas no pueden comer menos, claro, porque no pueden producir menos. Entonces también hay que asegurar ese silo, hay que asegurar pasto, hay que asegurar grano, bueno, son estrategias. Exacto, te iba a decir eso porque además en tema pasto el año viene súper complicado, por lo mismo. Viene súper complicado para generar pasto, en términos muy vulgares, ¿no? Perdón, los chicos que trabajan en el equipo de silo me van a mirar raro en la semana, pero no solamente pasto, sino pasto de calidad, claro, y eso es súper importante. Claro. Estaba pensando en qué difícil, ¿no? Para dar respuestas a cada uno de los productores. Vos estás en la región norte, y en la región norte está tan complicado el panorama, tan seco como quizá en la zona más núcleo o sur, digamos. ¿Hasta dónde cambia el escenario climático, si se quiere? ¿En qué lugares está peor y en qué lugares todavía tenemos chance, o en qué lugares tenemos la oportunidad de una chance con maíz tardío? Bueno, si pintamos el escenario de maíz tardío, todavía tenemos muchas chances porque estamos recargando perfiles, porque tenemos una siembra en diciembre que puede empezar un poco antes, pero todavía estamos a tiempo de que los pronósticos se consoliden y entra una fase un poco más estable de la niña con un poco más de agua, ¿no? Obviamente son pronósticos y es la esperanza del productor. La zona núcleo está determinando su siembra temprana, incluso hasta si puede pasar un poco tardía, y la zona litoral, que también está al norte, tiene una gran parte de siembra temprana de estabilidad, y también analizando si pasa o no tardía. Litoral es la que creo que está mucho más sembrada y ya por lo menos está esperando agua sí o sí, y después el resto son planteos que se tienen que discutir. Cambiar de temprana a tardía cambia el potencial, cambia el manejo, cambia las densidades, es casi un cultivo diferente, por lo menos desde el planteo. Si tuvieras que decir que la sequía afecta mucho más a los maíz, digamos, a los híbridos hileros o a lo que es para grano, ¿a qué afecta más? El impacto lo ves mucho más fuerte en lo que es maíz para silo, pero porque estás en un proceso de transformación de esa materia prima a carne o a leche, ¿sí? Entonces el impacto lo medís mucho más adelante en el costo y en el consumo. El maíz para grano tiene su merma, que puede ser grande, pero seguís cosechando materia prima y la pones a disposición de mercado. El maíz de silo es parte de una cadena, está en mitad de la cadena, no está al final de la cadena, entonces el impacto, como se va a transformar, se siente mucho más. Claro. Por último, Fernando, ¿sabés qué? Te quería consultar porque el año pasado tuvimos yo no me acuerdo si fue un diciembre o un enero, que fue tremendo a nivel temperaturas. Porque sí, hablamos de la falta de lluvia, pero también hablamos de temperaturas, ¿no? En años como estos. ¿Hay temor de que otra vez pueda pasar algo similar? Y pregunto también por lo que es digamos, el desarrollo de semillas para. Uh-huh.
se considera por el momento, en base a los pronósticos, Sí. que no va a ser tan caluroso, Ajá. y va a ser seco, lo cual empieza a quitar un factor. Ahora, ambos escenarios de mucha sequía o de mucho calor no son positivos. O sea, puede ser un daño menor, pero ya sabemos que estamos en un año muy complicado. Claro. Obviamente, todo lo que es producción de semilla tiene su previsión, tiene sus presupuestaciones, Sí, tiene sí. su forma de trabajarlo, que normalmente lo que intenta hacer es asegurar la producción para el año que viene, Claro. que no es muy distinta de la que hace el productor. Sí, o sea, empezar a trabajar con estrategias de sembrar un poco más tarde, entender que puede tener menos semilla, que puede tener menos grano. Claro. Y por último, te pregunto, si esto sí, digamos, ¿cómo está pensando KWS el escenario para dentro de 1 o 2 años? Porque claramente estos años son cada vez más o sea, se repite más escenarios Ujú. de falta de agua. Podemos tener un año niño, quizá un año neutral, pero son los menos, o por lo menos yo de lo que recuerdo de los últimos años, son los menos. Después te aparece, claro, algún año niño, problema que serán otros los problemas, a veces es inundación, etcétera. Pero, ¿qué está haciendo KWS? Si es que me podrás contar, si se puede, qué están haciendo ante este tipo de escenarios que se repiten cada vez con más frecuencia. Es interesante la pregunta, porque en primer lugar capitalizar lo que aprendemos. Para nosotros es capitalizar genética que sea cada vez más estable, y a su vez también conocimiento, generar conocimiento sobre nuestros materiales, sobre cómo manejarlos en estos escenarios. A futuro, obviamente esperamos un panorama totalmente diferente, porque obviamente tenemos que pensar en positivo, y es capitalizar ese aprendizaje y seguir desarrollando híbridos que tengan potencial, híbridos que tengan sanidad, híbridos que tengan estabilidad. Eso lo hacemos a través de evaluaciones bajo riego, por ejemplo, en este momento. O sea, tenemos toda nuestra máquina generando información y estableciendo genética cada vez superadora, y entendiendo que esta circunstancia nosotros la respondemos con maíz, la respondemos con semillas, y semillas que permitan que el productor siga adelante, que el productor siga parado en el negocio del maíz, que Claro. siga ganando estabilidad y nos siga eligiendo a nosotros, bueno, pero en primer lugar al maíz. Claro. Que va creciendo, afortunadamente, año tras año. Este último año quizá es uno de los más complicados, pero si miramos la tendencia, sin detenernos en el último año, el maíz viene creciendo y viene ganando incluso superficie. Insisto, este año quizá es la excepción, pero viene en una curva ascendente. Viene en curva ascendente, y eso habla mucho de la estabilidad y de la respuesta del cultivo, Claro. no solo a la tecnología o a la genética, sino al manejo. Porque siempre esa pregunta es muy recurrente cuando hablamos de maíz tardío y estabilidad. Esa estabilidad no es solamente responder con rinde, sino es responder al entorno, a la sequía, a las decisiones políticas, a los negocios, a los costos. Sí, o sea, el maíz sigue respondiendo, sigue creciendo, y la verdad que es interesante para nosotros seguir en esa vía. Seguro. Fernando, gracias por la charla. Un abrazo grande. Muchas gracias, buen sábado para todos. Igualmente, un abrazo. Fernando Guerra, coordinador de Agroservice para la zona norte, para KWS Argentina. El escenario es complicado porque falta agua, falta lluvia, pero son tantos los factores y las cosas que tiene que mirar el productor para que después todo, salga bien, salga de la mejor manera. Y yo insisto con esto, el maíz es uno de los cultivos más interesantes, no solamente por lo que es para el negocio en sí, digamos, por lo que genera, por la economía, sino porque además es uno de los cultivos fundamentales para lo que es la rotación en suelos, es un cereal, digamos. Hay que seguir apostando al maíz, y celebramos desde el programa, y estoy seguro que desde KWS y muchas otras empresas celebramos que el productor siga apostando y siga tomando decisiones para que cada vez se produzca más maíz en la Argentina, porque además es uno de los cultivos que después va a lo que es la transformación de grano en carne, en proteína animal. Recién hablábamos de los híbridos hileros, es decir, el maíz que va como grano para alimentación de ganado. Entonces, es un cultivo muy, pero muy importante, al que se le está dando cada vez más importancia y más trascendencia en la Argentina. Lo que necesitamos es que, como decía recién Fernando, incluso acompañen las políticas públicas fundamentales para que el cultivo se siga desarrollando. Y después, Dios proveerá con más o menos agua. Pero el panorama para este año no es para nada fácil. Hay que ser muy inteligente, muy estratega y seguir desafiando, como hacen empresas como KWS, desafiando con más innovación y con más investigación todo lo que se venga. En este caso, la falta de agua.
Palabra de campo. Palabra de campo. Daniel está con vos hasta las 7. Radio 10. Estamos todos.